Hola, buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo su asistencia a este Tech Day. Estamos muy emocionados de este proyecto que forma parte de nuestra propuesta de valor en Vinsa. Y me da mucho gusto presentarles a nuestros expositores, el ingeniero José Juan Aguillón y el ingeniero Rafael Molleda. El ingeniero José Juan es líder de la línea de identificación con más de 17 años de experiencia en Vinsa en los departamentos de soporte técnico, asesor industrial en zona noreste de México y líder de tecnología de identificación. El ingeniero Rafael Molleda es un entusiasta de la tecnología y la innovación, con experiencia en robótica y ganador de un campeonato nacional. Ha participado en cursos de la NASA, Netflix, Google y Silicon Valley. Su enfoque creativo e innovador impulsa su búsqueda constante de soluciones únicas para desafíos tecnológicos. Con toda su experiencia, nos brindarán herramientas para dar respuesta al siguiente tema. Resuelve tus problemas de marcaje en superficies irregulares y mejora la calidad de las marcas usando la tecnología de los equipos Telesis. Sin más por el momento, ingenieros, les cedo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Argelia. Sean bienvenidos todos. Un gusto tenerlos aquí con nosotros. El ingeniero y yo estamos aquí, pues, teniendo una plática con ustedes para que cualquier duda que les surja, cualquier inconveniente que tengan, con toda confianza. Pero bueno, vamos a empezar un poco hablando sobre qué es un sistema láser, sus componentes. Queremos que nos explique a grandes rasgos cómo funciona un sistema láser, qué partes tiene y qué es un sistema láser. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, partiendo de cómo funciona una tecnología láser, bueno, todos sabemos de que los láseres son muy mencionados en aplicaciones, por ejemplo, para cirugía, para corte, para soldadura. En este caso nos vamos a enfocar un poquito en lo que es tecnología láser para marcado. Es decir, no vamos a perforar una placa gruesa de metal, Soldar y nada de eso. Entonces, únicamente estos equipos son enfocados a marcar, es decir, generar un contraste sobre una Y superficie. eso es por las potencias que estamos manejando en los láseres, a lo mejor por el sistema que tiene Telesis, o más que nada porque este láser es solamente para la trazabilidad y no para cualquier otra aplicación. Ok, mira, cada láser funciona para cada aplicación de acuerdo a cómo se genera. Creo que también tiene que ver el material, ¿verdad? Exactamente, Ok. el material y cómo se genera el láser. Entonces, específicamente los láser de marcado fluctúan en potencias desde 1 watt ¿Un watt? hasta por 200 watts, pero 200 watts que sí tenemos el equipo, pero ya no es un marcaje muy superficial, ya es un poquito más profundo. Ok, mejor para un código BIN o algo por el estilo. Algo donde requieres profundidad, mucha velocidad. Ok. Entonces, partiendo de cómo se genera un láser, todos conocemos los anuncios luminosos de neón, ¿no? Entonces, ¿qué es ese? ¿Cómo se genera esa luz? Es un tubo transparente donde está encapsulado un gas y se somete a energía eléctrica de alto voltaje y pues ese gas, ese componente químico, pues se excita y genera luz. Es exactamente lo mismo. Entonces, el secreto está en qué componente químico vas a estimular para que genere luz. Puede ser un gas, como el caso de CO2, neón, o bien estado sólido, como en la mayoría de los equipos láser, que es vanadio o vanadato, que pueden ser elementos químicos o aleaciones sometidas a una excitación eléctrica. Ok, por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde nos enseña a grandes rasgos los componentes de un sistema láser. ¿Nos puede explicar qué es lo que estamos viendo en esta imagen, por favor? Claro que sí. Mira, en la parte donde tenemos aquí los botoncitos, esta parte, exactamente. Ok. Entonces, esa parte es la fuente de poder de láser. Ahí se genera todo lo que estamos comentando ahorita, de que es una excitación eléctrica. Esa parte se genera en el controlador y tiene una secuencia de arranque, tiene un switch de llave por seguridad, por norma. Entonces, toda esa parte, ahí ya es la parte de potencia, ya se genera ahí el láser. Después se transporta a la parte del cabezal, en la que tenemos más aquí. Ok, Arriba. sí. Entonces, en esa parte del cabezal ya prácticamente es solamente un obturador, es decir, donde se va a disparar y proyectar el láser.
pero va transportado a través de un cable de fibra óptica. Fibra óptica como el de Ethernet que conocemos todos, el que tenemos en nuestra casa, Así es. o es el mismo. Es el mismo, es un cable de fibra óptica, es un cabellito, pero esa luz pues trae potencia, ¿verdad? Entonces puede generar quemaduras, por eso está encapsulado, por eso tiene normas de seguridad. Y todo esto está controlado por un software en ambiente Windows, ambiente Mac. Veo que tiene computadora. No sé qué Así imagen es. tenemos aquí, una computadora de este lado. Esa computadora junto con el controlador es lo que hace que el ecosistema funcione y el láser marque como debe marcar, o porque están independientes. Ok, porque hace la parte del software es para controlar la dirección que le vas a dar al láser. Es decir, esa es la parte es la interfase que nos facilita el diseñar un patrón de marcado, es decir, una escritura a que se lleve a cabo el láser. Lo va a dirigir hacia puntos específicos para marcar una A, para marcar un número, para que lleve cierta potencia. Todo eso a través de la interfase, que es un software en ambiente Windows. Ok, muy bien. Y ahora, en esta imagen lo que nos está mostrando es la luz, el lente. ¿Nos podrías explicar un poco más? Ok, ya tenemos el controlador, tenemos el cable de fibra, pasa esta luz, llega al cabezal. Cuando sale, ¿cómo sabemos que va a salir bien? ¿Cómo sabemos que va a marcar? Más que nada porque me comenta que es como, o no es como, es una luz. Entonces, ¿cómo hacemos que un foco pueda estar quemando o cambiando esa tonalidad de los materiales? ¿Cómo llegamos a eso? Perfecto. Bien, aquí la última etapa para que se proyecte el láser hacia una superficie a marcar es el lente. Entonces, ¿qué funciona? Es un lente. Yo creo que todos hemos jugado a quemar una hoja de papel con una luz. De chiquitos y otras Sí, cosas también, ¿verdad? todavía. Sí, ¿verdad? Exactamente. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos ponemos una parte donde nos dé el sol, ponemos una hoja de papel y ponemos en medio una lupa. Entonces, ¿qué pasa? Si acercamos la lupa demasiado al papel, la luz se va a difuminar y no nos va a crear ningún efecto. Igual si la separamos demasiado. Entonces, nosotros buscamos la distancia focal inconscientemente. Simplemente vamos viendo dónde la luz se va concentrando. Donde veamos un punto ahí luminoso, esa es la concentración de energía y eso es lo que hace que genere calor en la hoja de papel. Es exactamente lo mismo. Entonces, es como en esta foto. En esta foto podemos ver los rayos que vienen, llegan a la lupa, en este caso el lente del láser, y donde se concentran absolutamente todos los haz de luz, es donde va a empezar a marcar. Así es, esa es nuestra distancia focal. Ok, aquí lo que es lo que estamos viendo. Tenemos el lente, la distancia focal es ese espacio, esos centímetros, milímetros o lo que se requiera, donde se concentran todos los puntos, llegan a un mismo, todos los haces llegan a un mismo punto y es donde empieza ya como tal. Es correcto. Correcto. Aquí cabe mencionar que, por ejemplo, esta parte donde llega la luz del sol, aquí el diámetro de ese haz de luz cabe en una fibra óptica. Entonces, muy defecto, muy defecto. Entonces, esa parte, el lente la concentra todavía más hasta que llegue acá a la distancia focal. ¿Verdad? Y una vez fuera de esa distancia focal, como vemos, los rayos otra vez vuelven a dispersarse. Y ya no tenemos el efecto que estamos buscando. Es correcto, es correcto. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro lente y tenemos nuestra superficie marcada. Entonces, si nos acercamos mucho al lente, no vamos a tener concentración de energía, nos vamos a alejar, vamos a encontrar la distancia focal y si nos alejamos se vuelve a dispersar, como se ve en esta imagen, la luz, entonces no vamos a tener ese efecto. Entonces, muchas veces se cree, por lógica, que cuando pues tenemos una emisión de potencia, si la acercamos vamos a tener mayor potencia y si nos alejamos vamos a tener menor potencia. Aquí no sucede eso. Tenemos que comprender bien el concepto de distancia focal. Entonces no es porque estoy más cerquita del lente voy a marcar mucho más, o si estoy más lejos voy a marcar menos. Así es. Tenemos que respetar la distancia focal y esa distancia focal nosotros la experimentamos con la lupa y la hoja de papel a simple vista, pero realmente ya son parámetros establecidos. Sabemos qué lente tiene nuestro láser y sabemos a qué distancia Tenemos podemos que marcar. Así es. Esto me causa mucha intriga porque, ok, sí, tenemos la distancia focal. Para empezar, ¿cuántos centímetros, milímetros, qué distancia tenemos de tolerancia para que fuera de distancia podamos seguir marcando? Ok.
Va a depender mucho de cómo está generado el láser. Telesis tiene una amplia gama de láser que va desde ultravioleta, híbrido o diodo, fibra y CO2. ¿Ok? Entonces, en los equipos de fibra, la distancia focal o el rango de distancia focal puede cubrir 2 o 3 milímetros máximo. O sea, es muy poco. O sea, si estamos 5 milímetros arriba, 5 milímetros abajo, ¿no va a marcar o va a marcar muy tenue, muy diferente a lo que... Va a marcar muy diferente, se puede generar otro efecto, se puede utilizar para ciertos efectos, pero también puedes no marcar si ya te pasa. Entonces, lo mejor es en distancia focal. En cambio, por ejemplo, un CO2 y un ultravioleta pueden abarcar hasta 5 centímetros, 7 centímetros, sin que nos afecte la calidad del marca. Pero sí es más que nada por la tecnología con la que se fabricó. Exactamente, así es. Así es. Va a depender mucho de cómo se genera el láser. Entonces, hasta ahorita, este momento, no hay un láser universal que te cubra todos los materiales. Es decir, yo compro un láser, yo quiero un láser y voy a marcar todos los materiales, de plástico, aluminio, acero, inoxidable, etcétera. No lo hay. Entonces, para cada aplicación hay un láser específico, diseñado específicamente para marcar esos materiales. Ok, y por ejemplo, he estado trabajando en varias aplicaciones con algunos clientes que tenemos. Quiero saber si hay forma, me comentas que hay láser que sí tienen a por 3, 4, 5 centímetros de tolerancia para que siga marcando igual. Así es. Pero si es requerido un láser de fibra, Ujú. comentas que son escasos milímetros, 1 o 2 milímetros. ¿Hay forma de absorber esta variación sin mover la pieza? Porque haz de cuenta que voy a marcar esta distancia y luego tengo que marcar esta distancia. Pero no queremos estar moviendo el láser. ¿Existe algo que nos pueda ayudar para esto? Ok, el principio fundamental del láser, eh, vamos a hablar a inicios de los 2000, ¿Ok? Cuando estaban haciendo yo. Ok, Perfecto, más o menos. muy bien. Entonces, esa tecnología de láser funcionaba tal cual como lo platicamos. Entonces, si queremos marcar una superficie más alta, pues tendríamos que mover todo el lente. O la pieza. O la pieza, exactamente. Entonces, tendremos que buscar la distancia focal. Ahora, ya unos años más para acá, ya se tiene el concepto del tercer eje o variceta, como lo llamamos en Génesis. Entonces, ¿qué hacemos? Internamente en el cabezal se tiene un dispositivo que es como si hiciéramos un zoom. Entonces, ese zoom nos afecta, por ejemplo, nos cambia en la parte de acá del cabezal, más adentro, ¿no? Aquí. Entonces, en esa parte donde va toda la seguridad, ahí ponemos que es como una mira telescópica, donde pasa el láser y se puede ajustar a través de unos servos. Y lo que hace, afecta la distancia focal y la proyecta a diferentes alturas en Z. Aquí vemos cómo viaja el láser. Esto es el cabezal internamente. Entonces, el cable de fibra se conecta en el extremo, en la parte de atrás del cabezal. Pasa a través de esa seguridad, a través de ese zoom, y se proyecta por el galvo a través de unos lentes. Y el galvo lo que hace, nos proyecta en Z y en X y Y. Entonces, el lente nos determina la profundidad y el X y Y. Entonces, este zoom, que lo podemos llamar así, nos puede modificar a través de software la parte de Z. Entonces, nos ayuda a modificar la distancia focal a discreción, a como tú lo dispongas en el software. Así nos afecta la distancia focal. Entonces, no hay necesidad de mover la pieza o de mover todo el láser. Y por ejemplo, esta tecnología que comentas que funciona con algo interno que está moviéndose y ajustándose dependiendo de la distancia que nosotros requiramos. ¿Qué tan fácil usar es? ¿Qué tan... Todo es óptica.
Entonces, los lentes que utilizamos en los láser es el mismo principio que utilizamos en las cámaras fotográficas, por ejemplo. Entonces, los aficionados de la fotografía pueden también comprender bien este concepto. Si tú pones cierto lente, es a lo mejor para enfocar cosas aquí cercanas, cambias el lente y es para enfocar paisajes, etcétera, o abrir la toma. Entonces, esto sucede exactamente lo mismo. Entonces, el lente que pongamos en el láser nos va a determinar cierta área de marcado en X y Y a cierta profundidad. Ok. Entonces, con el accesorio de variceta, con el lente, por ejemplo, más pequeño, podemos tener un rango ya controlado de 3 centímetros y con un lente mayor o el lente más grande, que ya esto nos proyectaría a lo mejor unas 12 pulgadas por 12 pulgadas en X y Y, nos puede dar una variación en Z de hasta 24 centímetros. 24, más menos 24 o más Más menos menos 12. 12. Más menos 12. Sí, la suma De total punto serían- cero, Ajá. 12 hacia arriba o 12 12 hacia abajo. hacia Y abajo. 24 en total. Así es. Entonces ya puedes tener una pieza muy bajita o una pieza muy alta, tenemos nuestro láser y simplemente la ponemos, marcamos abajo sin ningún problema y ponemos la pieza alta y la marcamos sin ningún problema sin estar moviendo nuestro lente. Y por ejemplo, estos más menos 12 depende de la potencia del láser, depende del lente, la por 163, 254, de la tecnología. ¿De qué depende esos más menos 12? Depende 100% del lente. Del lente. Del O sea, lente. puede ser ese más menos 12 con cualquier láser, ya sea de fibra, de diodo, de... Hay ciertos láser que sí tienen restricción en cuanto a la variedad de lentes. ¿Sí? Entonces, te puedo decir, a lo mejor un láser de la serie Expressmark, de la serie Benchmark, a lo mejor tiene dos opciones de lente, pero un láser, la serie Summit Pro, pues tiene amplia variedad de lentes, puede ser 4 o 5 lentes, en donde cada uno de esos lentes te da un rango de distancia focal en Z variable, que como te digo, puede dar hasta 24 centímetros. Entonces depende 100% del láser y del lente que permita utilizarse con cierto láser. Ok. Entonces, lo más así como para recapitular, depende del láser, más que nada de la tecnología, porque hay unos láser que no están diseñados para ciertos lentes. Así es. Y ya una vez que es un láser adecuado, solamente es montar el lente que se requiera para saber la distancia. Por ejemplo, mejor que la mejor el 163 te da más o menos 4 centímetros. Luego, a lo mejor el de 254 un poquito más grande te da más o menos 7. Así es. Entonces ya solamente es buscar el adecuado para la aplicación que se vaya a estar realizando. Es correcto, así es. Sí, el lente nos va a determinar qué tanto rango podemos alcanzar. Entonces, como vemos en esta imagen, nosotros podemos y tenemos la capacidad de estar marcando en distintos planos, ¿verdad? Así es. Entonces, por ejemplo, ahí en esta imagen podemos ver que este láser va a marcar 3 zonas diferentes de una pieza que es completamente irregular. Entonces, puede marcar a lo mejor el láser que está en el centro, marca distancia focal, el que está a la derecha, pues está a lo mejor en Z más abajo de la distancia focal y el otro lado está más arriba. Entonces, a discreción, tú a voluntad puedes manipular el haz de luz para que marquen diferentes planos, siempre y cuando hasta el rango que el lente te lo permite. Y todo eso sin mover láser, sin mover la pieza, sin mover Así es. absolutamente nada. Así es, todo. Son movimientos internos, todo esto, ¿verdad? Así es. Sí, exactamente. Tú no vas a ver que se mueva el láser ni que se mueva la El pieza. lente, ni que se mueva nada. Nada, exactamente. Y es muy rápido. Por ejemplo, si tú vas a cambiar de la posición A a la posición B y es una diferencia de altura, tú no vas a ver ni siquiera un tiempo de espera en lo que se ajusta el lente, sino son milisegundos en lo que se ajusta rapidísimo y no vas a tener tiempos de espera ni mucho menos. Sí, lo que hace es que cambia de altura, y que se ajuste, y que unos segundos, nada, ¿sabes? Nada, es instantáneo. Ok. Y por ejemplo, ya sabemos que se pueden hacer en diferentes alturas. Así es. Ahora, cilindros, piezas ya irregulares, con formas diferentes, ¿se puede, no se puede? Sí, ok. Cuando vamos a marcar un cilindro, sucede algo muy interesante. Voy a hacer uso aquí de un ejemplo.
Para todo esto aquí tenemos el equipo. Más adelante, ahorita, antes de terminar la plática que estamos teniendo, vamos a hacer una demostración en vivo donde vamos a estar marcando en diferentes planos, en un cilindro, para que ustedes también vean cómo de primera mano funciona esta tecnología. Así es. Pero bueno, Bueno, tenemos esta superficie, ¿verdad? Entonces, vamos a marcar pues no toda la circunferencia, pero sí cierta parte de la circunferencia. ciertos grados de... Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo fijo aquí mi láser y si voy a empezar a marcar de aquí, pues tengo una distancia focal profunda, por así decirlo. Después empiezo a marcar, va a ir subiendo mi foco y tengo que volver a bajar. Entonces, si lo hacemos con un láser convencional o sin esta herramienta el variceta, pues no podríamos porque el láser va a marcar plano. Entonces, nada más va a marcar en una parte bien y en las otras no va a marcar o va a marcar de manera irregular. Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Nosotros le decimos al láser, ¿sabes qué? Voy a marcar un cilindro de tal diámetro. Aquí tengo mi distancia focal, o la puedo tener acá, donde yo le diga. Y a partir de ahí calcula automáticamente y va siguiendo la circunferencia para que la marca sea siempre uniforme. Entonces, para cuando son piezas cilíndricas con alto grado de ¿Felicidad? ajá, de conicidad o de radio, un radio muy pequeño, sobre todo, es necesario tener varicela. Cuando tenemos un diámetro, por ejemplo, como y queremos marcar solamente a lo mejor aquí 3, 4 caracteres, no es necesario tener un variceta, no es necesario tener un tercer eje. Por ventas encantado, ¿verdad? Porque te lo voy a vender, pero la verdad es que no lo necesitas. ¿Por qué? Porque el láser, como lo comentamos ahorita, te puede absorber 3, 4 milímetros, que a lo mejor esta distancia es suficiente para marcar este pedacito, ¿verdad? Entonces, hay que saber cuándo aplica y cuándo no. Ok, muy bien. Pero entonces, no solamente marca diferentes niveles, diferentes alturas, también marca cilindros, marca a lo mejor planos inclinados. Correcto, Con sí. esta tecnología podemos marcar no solamente en un plano, no, Así en es. varios. Así es, así es. Mucha razón. Entonces, no solamente vamos a marcar en diferentes planos, Diferentes pero alturas. en diferentes alturas, pero simplemente en planos irregulares, ¿verdad? Como son cilindros, como son rampas, como el caso del mismo. Esto es lo que nos comentabas, ¿verdad? Así es. Donde tenemos el láser, tenemos la distancia focal y la ventana enmarcada. La ventana enmarcada, nomás para que nos quede todos claros, es en el espacio de superficie, cuántos centímetros por cuántos centímetros vamos a poder nosotros estar marcando con el mismo lente, ¿verdad? Así es. Todo depende del lente. Entonces, el lente, por ejemplo, un lente de 163 milímetros, te va a dar una distancia focal de 186 milímetros, es decir, que la pieza debe estar a 186 milímetros, y te va a proyectar un área en X y Y de aproximadamente 4 por 4 pulgadas. 4 por 4. Entonces, si cambiamos un lente, a lo mejor 420 milímetros, que es más grande, tenemos ya casi medio metro de distancia focal y 12 por 12 pulgadas en X y Y. Esto para que nos ayuda. Puede ser, por ejemplo, si yo tengo piezas pequeñas, evidentemente el tamaño de las piezas que tenga, si yo quiero marcar varias piezas a la vez, lo puedo hacer. Yo puedo colocar varias piezas para que dentro de mi área de marcado me permita marcar a la vez diferentes piezas utilizando pues un solo movimiento de carga y descarga. Cargo 10 piezas, Se ganaban las 10. se graban las 10 piezas, las retiro y por las demás. Esto es para una aplicación. Otra aplicación, a lo mejor para un lente más grande, es porque por alguna razón no podemos estar muy cerca de la pieza, puede que la pieza esté caliente y pues para proteger los componentes del láser tenemos que marcar a distancia, entonces marcamos a medio metro, ¿no? Prácticamente estás disparando a larga distancia. Inclusive, de hecho, creo que alguna vez comentaste que en una aplicación, no recuerdo bien la planta,
se tenía que usar este tipo de lentes porque aparte de tener que estar lejos, había algo que lo atravesaba. Entonces, lo ponías más abajo para tener más a la distancia y marcaba en diagonal, no marcaba directamente. Correcto. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, por ejemplo, si nos vamos a una de las esquinas, podemos proyectar el haz de luz hacia un extremo y ya no estamos marcando en esta dirección, sino estamos marcando en diagonal. Entonces, ¿qué nos permite? Sacarle la vuelta a lo mejor a este componente. Esta aplicación que platicábamos era el montaje número PIN de un motor que al momento de marcarlo ya estaba, pues tenía un nivel de gestión muy alto, tenía mangueras, tenía cables. Entonces, si tú veías de frente la zona de marcaje, pues debías atravesar esa manera. Entonces, ¿cómo aplicar a esta zona? Tenemos el lado del láser y podemos marcar en diagonal. Entonces, con esa, utilizando estas herramientas o estas virtudes que nos permite el ente, podemos acceder a zonas diferentes. Okay. Bueno, ahora lo que vamos a hacer con ustedes es mostrarles una pequeña demostración. Vamos a cambiar de cámara para que ahora si nos vayamos al láser y toda esta información técnica, a lo mejor toda esta información solamente hablada, pues la podamos ver ya como tal funcionando en un equipo. Así que denme un segundo para cambiarlos de cámara y ponerlos con ustedes. Hola, entonces, estamos. Ahora sí, bueno, aquí tenemos el láser. También si nos puedes explicar qué láser es, qué tipo de láser y pues todo lo que estamos viendo para nosotros familiarizarnos también con el equipo. Bueno, pues aquí tenemos un láser de la marca Telesis, obviamente. Tenemos aquí sus componentes, como veíamos en el diagrama. Tenemos su controlador, parte de potencia. Aquí tenemos la PC ya embebida en el controlador, es decir, no requerimos una PC externa. Aquí adentro tiene ambiente Windows. Tenemos nuestro Fish Penta para ¿Seguridad? controlar, para seguridad, practicamos los componentes y nuestro cabezario. Aquí tenemos nuestro famoso cable de fibra óptica. Por aquí ya va la potencia y nuestro cable de señal. Este es el galgo, este es el que nos va a dar la dirección en el sitio. En este caso, ¿qué modelo es el que tenemos aquí? En este caso tenemos un Summictor, que es la línea Premium de Telesis. Es como el Ferrari. Exactamente, es de los equipos de alta gama que pueden ser por mayor capacidad de ponerle accesorios. Por ejemplo, uno de ellos es el Variceta. O sea, por default, el equipo no viene con varices. Se lo podemos incluir si es necesario. Así es. Es modular. Es modular, exactamente. Eso sí, desde el principio, ¿verdad? O sea, si ya tienes un láser que no tiene variceta y se lo quieres poner, ahí sí no podemos, pero hay que pedir desde el origen. ¿Sí? ¿Sabes que quiero un láser con variceta o sin variceta? Ok. Entonces, en particular, este láser tiene 100 watts de potencia. Se digan, es un modelo compacto con alta potencia. Entonces, este láser, aparte de marcar, ya podemos ponerle a lo mejor alguna cámara para que vea lo que está marcando. Podemos ponerle también un sensor. Para esta altura que vamos a hacer las pruebas que vamos a hacer, las hacemos a través del software. Pero le podemos poner un autosense que nos ayuda a hacerlo de manera automática. Es que eso lo podemos ver en otra En esta oportunidad no va a ser excelente, me parece muy bien. Entonces, por ejemplo, ya tenemos el equipo montado, ya tenemos las tres que vamos a marcar. ¿Cómo lo tenemos? ¿Cuál es la exactamente? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cómo funciona todo esto? Prácticamente aquí tenemos dos interruptores. Uno es la fuente de poder de láser y la otra es una PC normal. ¿Va 110, 240, 450? ¿A qué va conectado? De entrada tenemos 110, ¿Sí? o sea, sin ningún problema, máximo 4 amperes, ya no consume mucha energía. Entonces, básicamente es una computadora. Okay. Ambiente Windows. 100% ambiente Windows. Tenemos el software que Merlin 2 LS, es el nombre del software. Y este software tiene actualizaciones constantes. Es decir, se pueden generar herramientas nuevas para mejorar el marcado. Va avanzando la tecnología, van agregando accesorios y se puede actualizar sin ningún costo. Es decir, cuando tenemos un cliente
que ya tiene un láser antiguo, que ya le duró muchos años, pero ¿sabes qué? Quiero mejorar mi marcado. Entonces te podemos, ¿sabes qué? Mira, el nuevo software o la nueva versión ofrece nuevas lecturas con tu mismo láser. Entonces, esas actualizaciones no tienen costo. ¿Cómo las de teléfono? Ahora sale una nueva. Exactamente. Y se van a actualizar para Así es correcto, así es. Bueno, así es. Entonces, por lo que veo es muy fácil, solamente tenemos tanto el controlador como el cabezal, ¿verdad? Así es, aquí ya se prende la unidad de potencia y lo que es la PC, donde va a correr nuestro sistema operativo. Se fija en ese ambiente de Windows, ya abrió software y ahora sí, el procedimiento de arranque de lo que es nuestro láser a través de nuestro switch pendant. Este switch de llave, esto por norma, todos los láser deben de contar con un switch de llave por seguridad. Entonces, tendemos. De hecho, se empezó a escuchar cómo arranca, ¿verdad? Exactamente cómo arranca la fuente. Esta secuencia de arranque dura unos segundos. Pues cuando veamos sólido esta imagen, ya está listo nuestro láser. Entonces, después la siguiente etapa es una etapa de shooter. Ahorita, para fines demostrativos, no tenemos una cabina, por lo cual tenemos puenteada esa parte, pero vamos a controlar la salida del láser a través de este interruptor. Este interruptor es una compuerta mecánica Física, o sea, no es algo digital. Exacto, sí, esto no es por software y se brinca cualquier secuencia que puedas tener con un PLC por seguridad. Es decir, cuando se tenga una cabina y se abra la compuerta, inmediatamente esa compuerta interna es como una puerta, ¿deja entrar o no deja entrar? Exactamente, se va a cerrar para que el láser no emita. ¿Ok? Sí, así es. Entonces, aquí vamos a cumplir ahí ciertas normas de seguridad con lentes para poder marcar de esta manera. ¿Okay? Entonces, ponemos en línea nuestro láser, solamente con un clic. Ya está listo. Y ahora vamos a hacer un ejercicio para demostrar el baliseo. ¿Okay? Tenemos aquí diferentes planos de Macagua. De diferentes alturas. Exactamente. Entonces, aquí lo que voy a hacer, voy a buscar la distancia focal de manera manual. Es decir, como si estuviéramos jugando con una lupa. Entonces, lo vamos a buscar de esa manera. Ok, Rafa, que te ponga lentes de seguridad. Vuelvo a poner yo uno. Seguridad va primero. Así es. Para poder marcar de esta manera. ¿Y estos son lentes especiales o...? Estos lentes tienen aquí las frecuencias que filtran. Okay. En este caso, este láser es de 1064 nanómetros de longitud de onda y solamente aquí nos aseguramos que cubre este rango. En este caso, aquí en este segundo renglón, no se alcanza a ver, pero cubre este rango de longitud de onda. Entonces no puedo usar lentes de sol, o sea, tienen que ser específicos. Así, exactamente. Por ejemplo, estos lentes, a comparación de los que tú traes puestos, están muy transparentes. Una cosa es la sombra y otra cosa es el filtro. Traen el mismo filtro, pero estos sirven a lo mejor para trabajar en lugares más oscuros, porque casi son más claros. Sí. Estos, pues, sirven para andar en la calle. Sí, se no. Okay. Entonces aquí ya tenemos las tres superficies a marcar. Son las mismas, lo que aquí estamos mostrando es cómo con la misma distancia focal. Así es. Podemos marcar en distintas alturas. Entonces, el primer ejercicio que voy a hacer, vamos a buscar la distancia focal por sí sola. Por sí sola. Entonces, voy a marcar varias veces. Y vamos a ver el efecto de cómo encontrar la distancia focal. Por ejemplo, aquí pues no está marcando. ¿Por qué? Porque a lo mejor voy a igual con el láser, lo estoy bajando mecánicamente. ¿Te fijas? Bajo el láser, empieza a marcar. Si lo sigo bajando, deja de marcar. Ahí estoy generando ese efecto de la lupa.
Muy arriba no marca, muy abajo tampoco marca. Tiene que ser justamente la diferencia. Entonces, en esta plaquita en medio, estamos en distancia focal. La podemos haber medido, nos debe dar 186 milímetros, pero aquí la buscamos manualmente. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? A través de software, una herramienta que se llama GoTo o IA, simplemente pongo aquí, que son después de marcar ese texto, voy a marcar a 0 milímetros, que es la placa del medio, y después voy a marcar a más 14 milímetros, que es la placa que está más arriba. Entonces, ahora sí, sin mover mecánicamente el láser, vamos a ver el efecto, cómo se van a marcar los tres escalones. Y es muy raro, cómo se va ajustando, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Se fijan, fue súper rapidísimo, no hay necesidad, no hay un tiempo de espera en lo que Se ajusta. Exactamente. Entonces aquí marcamos las tres distancias. Con encontrar esta distancia focal podemos encontrar las demás y Así es. se va a estar ajustando para... Así es, así es. Entonces, sin ninguna otra herramienta, simplemente nada más a distancia focal medimos cuánto hacia arriba y cuánto hacia abajo. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos distancias a lo mejor un poco pequeñas, mejor de 1 milímetro, de 1,5 centímetros, 2 centímetros, pero es por el lente, ¿verdad? Es por este lente. Si nosotros cambiamos este lente, podemos ya extendernos hasta tener los 24 centímetros de distancia. 4 centímetros. Como 4 centímetros. Entonces, 2 más 2 menos 2, así aproximadamente. Igual, cambiándole, podemos hacer que esto más menos 2 sean más menos 2, que es en rango más de una centímetros. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué cosa comprobamos que marcar en diferentes alturas es completamente viable? Así es. Y bueno, no sé si tengamos algo diferente para comprobar este tipo de... Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a marcar. Pues yo creo que todo el mundo quiere marcarlo, personalizar su termo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a hacerlo en dos partes. Primero, aquí el software nos permite manipular el láser y decirle que vamos a marcar un cilindro. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a encontrar la distancia focal, ¿okay? Igual, de manera manual. Lo podemos medir, pero de esta manera lo vamos a notar lo podemos hacer manual. Igual podemos comentar aquí solamente que si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, con toda confianza pueden ya escribirla o abrir su micrófono y preguntarnos sin ningún problema. Claro que sí. Entonces, aquí igual. Esto se hace solamente una vez. Y voy a... Ahí creo que estamos haciendo, buscando la distancia focal, ¿verdad? Es como estar moviendo la lupa. Exactamente. Ahí está la distancia focal. Ahí está el focal. De bien estamos marcando en una superficie plana. ¿Qué pasa si la marco así? Pues no va a ser uniforme la marca. Lo voy a hacer. ¿Te fijas? Y solamente en la parte de arriba es donde podemos apreciar que se está marcando correctamente. Y aquí los laterales, al ser otra distancia, están en el mismo plano, o no marca, como está pasando aquí, o empieza a marcar poco a poco más hasta que el plano marque lo que necesita. Y volvemos a tener el mismo efecto del otro lado, donde marca poquito y luego ya no marca. Es correcto. Entonces, ahora voy a activar parte de donde la herramienta. Es una herramienta que ya me la da aquí el software. Le digo que es una pieza cilíndrica
el diámetro más o menos son 8 centímetros y el ángulo en cómo está posicionado nuestro cilindro. Entonces, igualmente, la forma de programar es muy sencilla. Le damos muy ciertos sencillo. valores, ciertos parámetros, y con esto ya podemos empezar a jugar para que con el variceta marquemos de la manera que queremos. Sí, no es nada de programarse ni meter coma. Simplemente es dar opciones, valores que nos pide, valores de la pieza, nada, nada complicado. Ya fuera el otro mundo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Ahí ya el láser sabe, tenemos una curvatura de cierto diámetro y ahora sí, vamos a marcar. Y ahí ya siguió. Así. Ahí ya sigue la curvatura más la pieza. Entonces, con esta tecnología podemos hacer estos cilindros, y no solamente cilindros, tengo también entendido que, como comentaba también, a lo mejor superficies verticales, o mejor dicho, con alguna pendiente, podemos nosotros saber ese ángulo y decirle a la sabes que tenemos esta pendiente y vas a marcar en diagonal. Correcto. Sí, vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a tener aquí esta pendiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual, de la misma manera, vamos a encontrar la distancia focal. Digo, aquí la distancia focal la estoy buscando después de cada ejercicio, pero la verdad es que se puede medir nada más. Entonces, cuando tenemos las piezas, ya sabemos qué diámetro es y todo eso, no es necesario estarlo haciendo cada vez. Y en el nuevo caso de que, como comentó un ejemplo, un integrandote para que entendís que es un mismo área de marcaje, si por X se llama 5 son a una distancia y otras 5 son a otra distancia, no hay ningún problema, ¿verdad? Ah, no. No podemos tener dentro de la misma área de marcado diferentes alturas en todas las. Y se va a estar marcando, no importa, mientras esté dentro de esa área de marcaje, esa ventana de marcaje, no hay ningún problema, ¿verdad? Así es. Entonces ya otra vez estamos buscando distancia focal para el ejercicio que vamos a hacer de la pendiente. Ya encontramos distancia focal. ¿Y usted sabe qué es la distancia focal sin medir por la experiencia, por el sonido que está emitiendo, por cómo se ve? ¿Cómo sabe que ya estamos? Aquí simplemente estamos poniéndolo a emitir el láser, subiendo y bajando la altura, y donde se vea mayor la intensidad de la luz, que realmente lo que vemos es el reflejo o el efecto que se causa en el material, porque el haz de luz es invisible. Entonces, lo que estamos viendo es el efecto que causa en el material. Entonces, o por el sonido, que también, pero no es requisito que haga sonido. A lo mejor también depende de la tecnología que es el láser. A lo mejor como es de fibras y es un poquito más la forma en la que está reaccionando el material con el láser, y por eso podemos escuchar ese ruido. Pero así es. Por con otro material o con otro láser no vamos a tener ese sonido. Exactamente, va a depender mucho el material. Entonces, aquí activamos nuestra parte. Aquí el software nos permite marcar en ángulo, en cilindro, en esferas o trapecios incluso. Entonces, vamos a ponerle que es un ángulo, más o menos es un ángulo de 17 grados. Entonces, aquí lo que va a hacer el equipo de la distancia focal va a distribuir una rampa menos de distancia focal y más de distancia focal. ¿Sí? Es ahí como sigue. Sí, como la rampa. ¿No? Ok, sí, ya. Igual. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo en diferente altura continuamente está marcando en distancia focal, ¿verdad? Así es. Y por ejemplo, ponemos nuestra parte, esa, pues no la va a seguir. Sí, ya no la marcó. Ahí no está marcando hasta que vuelve la distancia focal
Una vez terminado su distancia focal, se vuelve a perder. Entonces, si la ponemos rampa, ahí va, siempre la misma intensidad va constante. Ok. Así es. Entonces, esto hace, este efecto lo causa nada más el variceta. Entonces, si te fijas, no hay tiempo de espera, lo va haciendo en tiempo real, siguiendo la rampa. Capacidades de marcar piezas regulares, diferentes planos, cilindros, etcétera. Ok, no, muy interesante. No sé si tengamos alguna otra prueba que queramos mostrar. Yo creo que ya son suficientes para que nosotros comprendamos cómo funciona el variceta, cómo todo esto, toda esta tecnología nos permite marcar en distintas alturas, distintas superficies, inclusive circulares o con pendientes. Yo creo que es más que clara la intención del variceta. No sé si a lo mejor el público tenga alguna otra pregunta, pero creo que de nuestra parte, pues, es todo. Bueno, simplemente pues estamos abiertos a llevar este láser con nuestros clientes, tengan alguna aplicación en específica, por más complicada que parezca, de profundidad, superficies irregulares, como ya lo vimos, plásticos que también pues son muy delicados. Pintura que luego levantamos las quemas. Entonces tenemos una amplia gama de láser específicamente para cada aplicación y tenemos para llevar. Podemos llevarlo a planta para que hacer las demostraciones. Digo, no te vamos a ofrecer algo a ciegas, simplemente te vamos a mostrar técnicamente que nuestros equipos funcionan para tu aplicación y es lo que podemos ofrecer. Ok, excelente. Pues bueno, ahora sí creo que viene siendo todo. No sé si tengan por ahí alguna duda que nos quieran compartir o escribir, pero pues estamos aquí para contestar. Espero que les haya gustado la demostración que le hicimos, igual que nuestra plática, y pues aquí seguimos a la hora. Muchas gracias. Muchas gracias, ingenieros. Para terminar este Tech Day, primero les agradezco, ingenieros José Juan y Rafael, por este increíble tema, agradeciendo también a todos los asistentes y recordándoles no perderse nuestros siguientes Tech Days. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.